Una iglesia de impacto es una iglesia que multiplica obreros. Es una iglesia que es un semillero. Desde esa iglesia o en esa iglesia se forman hombres y mujeres para la obra del ministerio. Esa es una iglesia de impacto. En el Ecuador, para que se alienten mucho los hermanos que están aquí con iglesias de 150 miembros, en un lugar muy bonito llamado Bahía de Caracas, junto al Pacífico, hay un pastor que se llama Ramón Vélez y él es pastor principal de una iglesia que tiene 150 miembros. Pero hermanos, yo creo que de esa iglesia han salido 10 buenos pastores. Y de esa iglesia han salido pastores que han llegado a ser líderes nacionales, maestros destacados del seminario. Y es una iglesia que siempre ha tenido como 150 miembros. Y hay otras enormes con 2000 personas y no hay ni una sola persona que ha salido de allí para fundar y para hacer otra cosa igual en otro lado. Así que una iglesia de impacto sí puede ser una iglesia numerosa, pero no necesariamente. La clave para que Colombia pueda multiplicar iglesias por todo su amplio país tiene que ver con la formación, la capacitación de hombres y mujeres. Y en esta mañana el pastor que comenzó aquí la reunión, él dijo que es importante que estemos con Dios para estar con Él. Y yo quiero que busquemos unos pasajes bíblicos en esta mañana. Esto es importantísimo. Vamos a revisar con ustedes qué es la clave para que la iglesia colombiana se pueda multiplicar, porque una iglesia es la sombra extendida de lo que es su pastor. Una iglesia es la sombra extendida de lo que es su pastor. En la mayoría de los casos, de tal palo, tal astilla, tal pastor, tal iglesia, tales padres, tales hijos. La iglesia es el reflejo. Si ustedes van a la iglesia de Milagro, ellos se parecen mucho a sus pastores. Hasta se visten como sus pastores, cantan como ellos, predican como ellos, procuran imitar. Y más los que permanecen mucho tiempo. La oración se parece a la del pastor. Leen la Biblia como su pastor, aprenden de él. Porque el pastor se encarna en medio de la congregación, se encarna en las ovejas, llega a ser parte tan importante del rebaño. Miremos el primer caso, importantísimo para la fundación de iglesias por todo el territorio colombiano y latinoamericano, porque se necesitan iglesias saludables, iglesias de impacto para enviar misioneros transculturales. En el libro de Éxodo, capítulo 18, Moisés fue nombrado por Dios para dirigir un pueblo. Y el pueblo era 1.600.000 personas por lo menos. Y de pronto Moisés estaba muy atareado, como muchos pastores de la alianza, con una enorme cola de gente que quiere hablar con él. Y Moisés llegó a estar muy estresado. Decíamos con el pastor Vicente que a veces los pastores de la alianza no tenemos estrés, sino es 4, más allá de estrés. Y saben que a un pastor ecuatoriano de la alianza se desplomó del púlpito y la ambulancia tuvo que venir a la puerta del templo para llevarlo. Y una vecina hizo un comentario: ¿y no es que ustedes predican el evangelio de la paz? ¿Y no es que ustedes el evangelio es tranquilidad, es vida abundante? ¿Y cómo es que el pastor se desmaya porque tiene tanta actividad y está estresado y está enfermo? Una mujer pagana que estaba muy resistente al evangelio.
Al pastor lo sacaron en camilla. También nosotros en las asambleas nacionales se acosó tanto a quien era el presidente, porque eran asambleas deliberantes, y deliberar en el Ecuador significaba pelear. Y eran asambleas, como les conté, hasta las 3 de la mañana. Y al presidente se desmayaba a veces, presidente de la Iglesia Nacional. Literalmente se desplomaba dirigiendo las reuniones. Y a eso le llamaban estar en la presencia del Señor. Y la iglesia permanecía estancada. Yo estoy plenamente seguro que el Espíritu Santo sí estaba allí, pero contristado. Eso sí. Y yo era muy joven. Hay gente que todavía tiene el trauma, pastor, y usted como es psicólogo tal vez nos pueda ayudar, y todavía no quieren regresar a las asambleas por todo lo que ellos vivieron. Y seguramente que es la misma historia en Perú, aquí en Colombia, en Chile, porque hablando con los hermanos colombianos, peruanos anoche, somos muy parecidos los latinoamericanos. Si ustedes hablan de corrupción, nosotros no tenemos menos, ni Perú tampoco. Así que nos parecemos, hermanos. Yo estoy en mi ambiente y cuando ustedes vayan allá van a encontrarse que los ecuatorianos somos muy parecidos también. Nos parecemos, pero podemos cambiar, podemos mejorar. Y Moisés estaba muy ocupado, estresado, con ansiedad, mientras el Señor dijo, no tengan ansiedad. Y estaba desesperado. Vamos a leer desde el versículo 13 del capítulo 18. La palabra habla. Hay unos textos que hablan tan claro que cuando los comentamos los podemos dañar. Basta con leerlos. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde, el llanero solitario. O hay muchos pastores que son como el jugador de fútbol, que como el arquero, que él también quiere cobrar los tiros de esquina. Cobra el tiro y corre al arco a taparlo. Entonces son todólogos y así no vamos a avanzar mucho. Verso 15. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí. Es porque yo soy el principal, pues. No ve que yo soy técnico, tecnólogo, licenciado, ordenado y doctor. Y la gente viene a mí. La gente viene a consultarme a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Es que yo soy aquí la persona puesta por Dios. Vienen a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí. Yo juzgo, yo Moisés, yo David. Nada se pasa sin que yo dé mi aval. Entre el uno y el otro, yo juzgo. Y yo declaro las enseñanzas de Dios y sus leyes. Yo, mí, el yo. Entonces el suegro de Moisés le dijo, si hubiera sido la suegra, le hubiera oído Moisés. No está bien lo que haces. El suegro le habló con firmeza. Los hermanos que conocen el idioma hebreo saben que ese no está bien. Le está hablando Jetro con mucha firmeza. Mira, Moisés, no está bien. ¿Qué va a pasar? Desfallecerás del todo tú, te vas a desmayar, te va a venir el estrés, el cansancio tú
y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo en la iglesia, en el pueblo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Hermanos consiervos, el lunes nos vamos con el pastor y ustedes conocen bien esto. No podrás hacerlo tú solo. Para plantar iglesias tenemos que confiar. Hay que confiar en Dios y también hay que confiar en los consiervos. Aquí nosotros, la iglesia en la que servimos está en las manos de Dios y en las manos de nuestros consiervos. Hay que tener confianza. En este momento el presidente de la Iglesia Nacional es el pastor Nello Pin, pastor principal de la Iglesia Alianza Galilea en la ciudad de Guayaquil. Él está sentado en el sillón del presidente y yo estoy completamente confiado. Y sé que cuando llegue, él lo va a desocupar. Pero me han preguntado, y hay otros que pueden ser presidentes. ¿Saben qué les quiero decir? Cada uno de los 6 miembros de la Junta Nacional, y yo 7, cada uno de los 6 puede presidir la Iglesia Nacional. Ese equipo de la Junta Nacional, que ustedes llaman también el CODIN, es un equipo capaz y capacitado. Y muchos me han preguntado, ¿y a quién tú recomendarías, hermanos? A los 6. Elija la asamblea entre uno de ellos, pero cada uno. Ahí está el pastor Nello Pin de Galilea. Ahí está el pastor Luis Esteves de Batán. Ese es un buen líder nacional. Ahí está el pastor Medardo Díaz, que ustedes le conocen, miembro de la Junta Nacional. Ahí está también el pastor Javier Silva. Y ahí está el pastor Jorge Giacometti, de otra iglesia floreciente. Ahí están pastores muy influyentes. Y en la iglesia ecuatoriana hay 20 candidatos para ser presidente. Y yo estoy tranquilo como Camilo. Entonces, es gente que Dios ha formado. No podrás hacerlo tú solo. Y mucho de lo que se ha hecho en el Ecuador tiene que ver con ellos. Y el presidente solo es un canalizador. Y otros son los que hacen el trabajo. Por eso nos podemos tener el honor de estar aquí en Colombia una semana y la honra, porque hay que delegar. Oye ahora mi voz. Aquí viene, hermanos, lo más importante es el 19. A mí me tocó mucho este pequeño devocional que dijo el pastor que me antecedió. Cuando comenzamos aquí el programa, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Hoy leímos también en Marcos 3:13. Y el Señor llamó a 12. ¿Para qué? Para que estuvieran con él. Jetro le dijo a Moisés, mira, dedícate a estar con Dios. Tú tienes que estar con él. Qué bueno de los hijos que quieren estar con nosotros los padres. Y a mí me gustaba estar con mi padre, de manera especial en las noches, en la mesa donde merendábamos juntos, y él nos hablaba y nos aconsejaba. Me gustaba estar con él. Cuando yo era pequeñuelo y él bajó para comprar una funda de pan para llevar a la casa, y se bajó del bus, y el bus ya parece que arrancaba, y yo tenía 8 años y comencé a llorar fuertemente porque mi padre no subía. Sin él no era nada ni nadie. A mí me gustaba estar con él, andar pegado a él. Y a Dios el Padre le agrada que nosotros sus hijos estemos con él, en intimidad con él. Pero hermanos, todos hemos fracasado en algún momento. Nos hemos dedicado a la filosofía, a la estrategia, y hemos dejado de hacer lo más importante, estar con él, para adorarlo a él. Y le dijo Jetro, está por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Tú tienes que estar delante de Dios.
Dijo un autor, de rodillas delante de Dios para estar de pie delante de los hombres. De rodillas delante de Dios para estar de pie delante de los hombres. Tú adora a Dios. Tú estás con Él, en intimidad con Él, aprende de Él, llora delante de Él, comunión con Él. Y lo segundo, ahora le dijo lo segundo, verso 20, y enseña a ellos, y capacita a ellos, y entrena a ellos, no entretén, sino entrena a ellos, y entrena a ellos, capacita a ellos, enseña las ordenanzas y las leyes, enséñale la Biblia, enséñale los 10 mandamientos, enséñale el Pentateuco, o enséñale el compendio del Pentateuco, Deuteronomio, enséñale. Estados Unidos, cuando hizo su primera constitución, 44 asambleístas hicieron la primera constitución y la única de Estados Unidos. De los 44, 41 eran evangélicos. Y ellos hicieron la constitución abierta a la Biblia en Deuteronomio y en Santiago. En Deuteronomio y en Santiago. Y ahí llegó a ser el país más poderoso de la tierra. Y lo usó Dios para evangelizar el mundo. Hoy se han alejado de este libro y hay una decadencia espiritual. Así de sencillo. Tú tienes que estar con Él, tú adóralo a Él, tú aprende de Él. Así como María, a los pies de Él, y enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Adora a Dios, conócelo a Él. Segundo, enseña. Tercero, 21, además escoge tú de entre todo el pueblo a los candidatos que van a fundar las iglesias en Colombia. Primero la gente. Una vez que tienen a los obreros aprobados, capacitados, ahora se los envía a fundar en equipo iglesias donde la gente no ha oído del Señor. En Latinoamérica todos somos parecidos. En mi país, para muchos pastores, fundar iglesia es comprar un terreno y construir un templo. Porque a los pastores nos agrada construir templos. Nos preocupamos tanto por el templo, por el hormigón, por el hierro, por el techo, y nos olvidamos que lo más importante son los templos del Espíritu. Las personas, no importa dónde se reúnan, sí deben tener un buen corral, pero lo más importante es la gente. Escoge tú de entre todo el pueblo, miren las cualidades, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. De allí sacamos nosotros la filosofía que toda la iglesia, Alianza Central de Milagro, está organizada en grupos pequeños de 10 personas. Toda la iglesia. Y los nuevos que van entrando van siendo parte de un grupo pequeño de 10 personas. Y a ellos les enseñamos las leyes, los estatutos, y los vamos formando en el grupo pequeño de discipulado. 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave, solo lo grave, lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Ellos harán el 90% de la obra y tú el 10%. Ellos aconsejan, ellos predican, ellos son los que fundan iglesias, ellos son los que hacen. Les digo la verdad, también yo soy presidente del departamento de misiones, pero solamente un membrete, nada más. Es cierto que un momento sí fui presidente y ejercí, pero nada más me mantienen a mí como una figura, dicen ellos, para poder influir en todas las iglesias de la Alianza sobre el trabajo misionero transcultural. Eso vamos a contar hoy en la tarde en el taller. Pero ahí
el equipo de 6 personas y yo 7, ellos son los que hacen el trabajo. Ahora a fines de septiembre tenemos nuestro 6º Congreso Misionero en Ambato. Ustedes algunos conocen al pastor Medardo Díaz, en la iglesia Alianza de Ficoa. Y ellos lo organizan todo. Lo único que hago es yo llego y me dicen, David, aquí está tu asiento. Y yo me siento, pero ellos tienen todo organizado. En la Asamblea Nacional está también todo organizado. En el Retiro Nacional al que asisten 830 personas asisten a nuestro Retiro Nacional y contratamos 9 hoteles en Salinas, una multitud de gente. Entonces yo llegué, saludé a los hermanos y ahí me tenían un lugarcito para sentarme. Yo no me encargo de nada de esas cosas. Realmente yo no hago mucho, hermano. Yo no sé cómo. Porque uno tiene que delegar y confiar. Y las benditas mujeres. Hay la asistente del presidente de la Iglesia Alianza del Ecuador es una mujer joven, casada. Pero ella yo creo que trabaja por 4 o por 6. Ella organiza todo. Estudió eso en la universidad. La logística del programa. Ella delega, ella los organiza. Ella organiza a los miembros de la Junta Nacional y se dejan los miembros de la Junta Nacional organizar por ella. Pero si ella lo hace bien. Otros pastores, no, el que lo sabe hacer, que lo haga. Fíjense que hay templos tan mal construidos y en el templo hay arquitectos. ¿Por qué el pastor no tomó en cuenta a esos arquitectos? Hay iglesias que tienen una pésima administración y en el templo hay administradores, contadores, ingenieros comerciales. Hay pastores que están quebrados en la economía porque ellos manejan la plata y la esposa es economista. Ese pastor sí que es tonto. Si ella es la ayuda idónea, si ella sabe manejar la plata, hermanos, que ella la maneje. Las mujeres son mejores administradoras. Hermanos, volvamos a leer Proverbios 31. Proverbios 31, la mujer virtuosa. ¿Qué dice? Ella recoge lana y lino, ella es como nave de mercader, ella teje con sus manos, ella tiene criados, ella da de comer a sus hijos, ella da ración, dice que hace cintas y vende al mercader, y ella ve una hacienda, una finca y la compra, y el marido ni aparece. Al final dice que él está sentado en la puerta. Eso dice. Ella está sentada, él está sentado en la puerta y claro, él tiene ahí un lugar importante, pero la que hace todo en ese bendito hogar es ella. Y los pastores complicados, queriendo hacerlo ellos y poniendo en muchos cargos a hombres que no funcionan. Cuando un hombre no funciona, una solución, capacítese a una mujer y póngala allí y eso se va para arriba. Bueno, aquí entonces él se dedicó a capacitar, a adorar a Dios, escogió y a capacitó. Miren, le dijo Jetro en el verso 23, si esto hicieres y Dios te lo mandare, te lo confirma, tú podrás sostenerte. Y también todo este pueblo irá en paz a su lugar, sin estrés. Qué bueno, hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Jetro se hubiera mantenido terco? Moisés. Dice el verso 24, y oyó Moisés la voz de su suegro, Jetro, e hizo todo lo que le dijo. Y escogió a los varones, los capacitó, los perfeccionó y los ubicó. Organizó al pueblo en grupos pequeños de 10 personas. Cada 10 grupos un líder de 100. Y cada 10 grupos de 100, uno de 1000. Y cada uno de los de 1000, líderes de 100,000. Y cada 10 líderes de 100,000, líder de 1,000,000. Y esos líderes mayores son los que iban donde Moisés.
entonces los problemas no llegaban donde Moisés, porque los problemas se resolvían en el grupo pequeño de 10 personas. Y hermanos queridos, cuando se aplica esto, la oficina llena de gente que quiere hablar con nosotros, baja, porque allí se arreglan los conflictos. ¿Cómo comienza todo? De rodillas delante de Dios. Ahora veamos otro caso. En el primer libro de Samuel, algo un poco chistoso, el capítulo 22. Acuérdense ustedes que David no era rey todavía. Primer libro de Samuel, el capítulo 22. Él no era rey y huía de Saúl, lo típico en el ministerio. Saúl tenía una profunda envidia por David. Hermanos, no vamos a llegar muy lejos si tenemos envidia de nuestros consiervos. Hay pastores en el Ecuador que van surgiendo jóvenes elementos, estudian en el seminario y hacen sus prácticas de predicación y predican mejor que el pastor principal. Y entonces la iglesia comienza a decirle, oye, tu predicación fue muy buena. Lo oye el pastor principal y el pastor dice, tengo que deshacerme de este pelado. Y lo manda a otra iglesia, le encuentra alguna debilidad y lo echa, o lo manda a fundar una iglesia, o puede que lo mande de misionero mejor. Pero hermanos, la palabra humildad. ¿Qué es humildad? Reconocer que mi hermano me aventaja a mí en alguna área. Si los jóvenes son buenos predicadores, que prediquen. Gracias al Señor. Qué mejor que haya una proliferación, una multiplicación de buenos predicadoras, buenos predicadores, misioneros, buenos maestros. Y ahí entonces Dios va multiplicando y hay que ir ubicando a la gente. Nosotros en el continente latinoamericano tenemos esta debilidad. Esto está metido dentro de la cultura, que el que está arriba va poniéndole obstáculos al que va surgiendo, en lugar de quitarles las piedras del camino para que surja. Nosotros por años fuimos preparando a un joven para que sea rector del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador. Y de verdad que yo fui una de las personas que lo promoví. Le di 4 materias en el seminario y siempre vi en él potencial. Y hoy es el rector del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador. Y saben que él está haciendo un extraordinario trabajo. Oramos para que el corazón de él no se dañe y no permita que el orgullo mine su vida, afecte, que se mantenga humilde. Y David huía, celos de su rey, se calentó porque las mujeres cantaban, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se le enfermó el corazón de Saúl y dijo, a mí me dan solo 1000, que soy el presidente de la Iglesia Nacional. Y a este muchacho que solo sabe tocar flauta, le dan 10,000. ¿Qué hubiera hecho un hombre espiritual? Mira, David, tú tienes un gran potencial. Quiero que estés a mi lado y voy a enseñarte algunas cosas, porque yo veo que en ti hay algo tan especial y tú puedes ser un rey de Israel. Pero él no vio eso. Fíjense lo que hizo David, y hizo hasta cosas, se hizo como un loco, pero después de su aparente locura, por supuesto esto no era aprobado por Dios. Capítulo 22 del 1 de Samuel. Yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Luego pon, hermano, el versículo 2 del capítulo 22. Y se juntaron con él, con David,
todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Los que han estudiado el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel muy bien, saben, hermanos, él formó un grupo de discipulado con afligidos, endeudados y amargados. Y esa es la gente que llega a la iglesia. Gente afligida, endeudada y amargada. Pero el pastor, pero David, tomó a esos hombres y les enseñó a conocer a Dios. Y Dios los transformó y llegaron a ser los valientes de David. Porque, hermanos, el Señor saca a la gente de la escoria y Él la transforma. Entonces su equipo pastoral eran ex afligidos, ex endeudados y ex amargados. Y Él les enseñó con su vida a amar a Dios. Y esos hombres que el mundo decía que no vale para nada, llegaron a ser los que cuidaban de David y eran parte de su ejército y llegaron a ser hombres muy influyentes. Escoge tú. Y él tenía solo a esa gente, se le unió, los capacitó. En el libro de Hechos, el capítulo 6. Bueno, y antes de revisar Hechos, miremos Marcos otra vez. Marcos 3. Marcos 3. 13 en adelante. Marcos 3:13. Después subió al monte, el versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Nosotros vamos directo al enviarlos a predicar. Los enviamos a fundar iglesias y nos pasamos por encima que el Señor llamó a 12. Primero, para que le adoren, para que estén a sus pies, para que tengan una vida de comunión, una vida de oración, una vida de adoración. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, aprendiendo de él, absorbiendo la vida de Jesús, imitándolo a él. Y allí sí, una vez que aprendan de él, para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vayan a hacer ministerio, pero primero estén con él. Jetro le dijo a Moisés, mira Moisés, tienes que estar con él. Y aquí Jesús les dijo, los he llamado para que estén conmigo, para que estén conmigo. Y luego los voy a enviar a plantar iglesias por toda Colombia, pero primero estén conmigo. Otro texto, Hechos del Espíritu Santo, capítulo 6. Hechos 6, 1. Leamos los siguientes versículos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, se presentó un conflicto. La iglesia pacífica no es la que no tiene conflictos, sino la que los soluciona. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, contra los hermanos hebreos, de que las viudas de aquellos, las viudas griegas, eran desatendidas en la distribución diaria. Pensaron que se estaba haciendo acepción de personas. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los discípulos se dedicaron a comprar hierro, cemento, techo
y estaban construyendo y andaban con el arquitecto, con el ingeniero, ocupados en asuntos que sí son importantes, pero que no es la tarea más importante de un pastor. Y los pastores también haciendo tantas actividades para recolectar fondos, y todo eso hace que el tiempo de comunión con Dios se vaya, se lo ocupa. El tiempo de meditar en la palabra es ocupado en otras actividades, el tiempo de adorar, el tiempo de estar con la mujer, el tiempo de estar con los hijos, el tiempo de estar con el liderazgo capacitándolo, lo vamos ocupando en otros asuntos, en tareas que sí son importantes, pero que no es la más importante tarea de un pastor o de una pastora. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, verso 2, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra para servir a las mesas. 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Hay que encargar. Hay que delegar. Encarguemos. Ya había gente capacitada. Allí en la iglesia de Jerusalén había un semillero. Y luego dice Pedro y los otros, verso 4, y nosotros, ¿qué haremos? Persistiremos en la oración. Nos dedicaremos a estar delante de Dios. Vamos a estar con Él. Y nosotros vamos a estar con Él. Nos vamos a postrar delante de Él. Y nosotros vamos a estar de rodillas delante de Él. Y nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra implica 2 cosas: predicar a los mundanos, a los impíos, y enseñar a los cristianos, capacitar a otros para la obra del ministerio. Dijeron, bueno, nos vamos a dedicar a tener comunión con Dios y vamos a capacitar hombres y mujeres para la obra del ministerio. Nosotros nos vamos a dedicar. ¿Hasta qué hora tengo que enseñar, pastor? 8:25, ya, falta un poquito. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a esos hombres, a ese grupo de diáconos para la obra del ministerio. Y el último pasaje, el libro de Efesios, el capítulo 4. Vamos a buscar Efesios 4. Y leamos, les ruego, desde el versículo 11 hasta el 16. Para la multiplicación de iglesias en Colombia es importante, o en el Perú o en Ecuador, es imprescindible que cada pastor, cada pastora, cada líder permanezca delante de Dios y escoja y capacite. Las iglesias que son más fuertes, que tienen más impacto, cada una tiene que ser como un semillero, para que esos hombres y mujeres vayan por toda Colombia regando, sembrando el evangelio del reino, plantando iglesias saludables. Y ellos enseñarán lo que aprendieron de la iglesia de donde fueron enviados. Dice el verso 11, y Cristo mismo y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos. Es decir, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Luego dice el verso 13, para hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dicho de otra manera, lo que se está diciendo allí es lo siguiente: los pastores,
los maestros, todo líder espiritual debe dedicarse a perfeccionar a los santos para que sean adoradores y para que ellos hagan el ministerio, para que ellos se parezcan a Cristo, que tengan como meta ser como Él. Y la palabra perfeccionar es una palabra griega que se escribe, quiere decir catartizo. Catartizo. Y esta palabra griega, catartizo, perfeccionar, significa hacer aptos, llenar vacíos, entrenar, capacitar. También significa llenar huecos, significa remendar. Un pastor es un remendón de vidas. Remienda, instruye para que el creyente sea moralmente como Cristo. Con los hermanos colombianos en la casa donde estamos hospedados con el pastor Vicente, nos quedamos conversando hasta cerca de la medianoche. Y hablábamos de la corrupción en Colombia, en Ecuador, en Perú y por todo el continente latinoamericano. Hermanos, los cristianos, los miembros de la iglesia del Señor, los discípulos de Cristo, debemos ser como Él en este mundo contaminado. Y hay que formarlos. Y Dios quiere usar a cada uno de ustedes y a mí para formar a otros, perfeccionar a los santos. ¿Cómo se puede plantar iglesias por todo el continente latinoamericano, iglesias saludables? Moisés tenía que estar delante de Dios, escoger hombres, capacitarlos y ubicarlos en ministerios. Vemos nosotros que David escogió a un grupo de afligidos, endeudados, abatidos, amargados, los transformó con el poder de Dios. Y vemos que en Hechos dijo, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de formar a otros.